Muy buenos días a todos. Espero que hayan descansado bien. Y necesito usar la bocina porque mi voz, ya no tengo la voz de antes. Entonces allá a la hora se me empieza a cerrar la garganta. Entonces con esto pues no hago esfuerzo para hablar, se me hace más fácil. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su presencia. Cada uno de ustedes, vemos caras nuevas y caras ya que conocemos, que nos dan un enorme gusto que estén con nosotros otra vez. Mi nombre es Kalama Sadak, nosotros somos Budismo Libre y vamos a hacer un curso intensivo el día de hoy y mañana sobre lo que es el budismo tibetano. Siempre referido obviamente a la cuestión de nuestras emociones y nuestros sentimientos, siempre vamos a hacer esta correlación. Y nuestras enseñanzas en esta ocasión están basadas en el libro del Dalai Lama que se les mandó a ustedes, a todos ustedes, se llama Budismo Tibetano. No más que los zapatitos los dejamos allá afuera, por favor. Gracias. Y vamos a ver lo que es, en términos muy genéricos, lo que es el budismo tibetano. De tal manera que ustedes se lleven los instrumentos, las categorías, los conceptos más adecuados para aplicarlos a su vida, a su existencia. Y eso vamos a tratar de que se lleven unas 2 o 3 buenas prácticas. En segundo lugar, pues una enorme disculpa porque nuestra maestra Amanda le dio COVID otra vez, está el COVID otra vez como un poquito desatado. Por eso hicimos esta distribución de tener sana distancia. Sí, abrimos las ventanas, no sé si están abiertas. Ahí, los que están ahí al lado de las ventanas nos hacen favor de abrirlas. Hay que abrir en las tardes está haciendo viento, entonces no las vamos a cerrar, por cierto, para que haya oxigenación del salón. Digo, por cuestión de prevención, no falta. Gracias a todos. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos con las meditaciones. Pero va a haber meditaciones y va a haber enseñanzas como es nuestra costumbre. Si vieron el calendario, a las 12 y media hacemos un refrigerio, un descanso. El día de hoy comemos aquí es la comida para no distraernos. Y terminamos alrededor de las 8. Posteriormente, el día de mañana domingo, para que se vayan agendando, nos vemos aquí de 10 a 2 y terminamos más o menos a las 2 de la tarde. ¿Qué más? Bueno, este es un curso intensivo. En Budismo Libre pues somos un equipo de trabajo, nos dedicamos básicamente a realizar retiros espirituales de fines de semana. Hoy tenemos el retiro más cerca que tenemos, lo cual los quiero invitar a cada uno de ustedes. Es el retiro de Semana Santa. Lo vamos a hacer del 5 al 9 de abril, en un lugar muy bonito que se llama Casa Tepeyac, en Cuernavaca. Y ahí sí estamos ofreciendo habitaciones individuales. El retiro es de 5 días, 3 de ellos de completo silencio. Para los que quieran asistir, pues serán bienvenidos. Toda la información está ahí ya en nuestra página web de www.budismolibre.org. ¿Qué más? Bueno, sería todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el altar. Muchas gracias a las personas que trajeron velas, inciensos. Si traes tus cositas para el altar, ponlas aquí, no hay ningún problema. El altar nos va a acompañar todo el curso. Y a ver si tengo tiempo de explicarles un poquito. ¿Quiénes de ustedes es la primera vez que se acerca al budismo? Levanten bien la mano nomás para saber cómo andamos. Muy bien. Sí, entonces sí les platico lo que es el altar, el significado que tiene el altar para nosotros. Pues bien, vamos a empezar. Tradicionalmente empezamos todos leyendo nuestra dedicatoria.
que están ahí en la página 2, por favor. Esta es una manera, esta le llamamos nosotros dedicatoria. Y lo leemos siempre que iniciamos un evento o algo, pero yo les recomiendo que se lo lleven ustedes a su casa, esta dedicatoria, y puedes hacer esta recitación pues en tu casa, en tu oficina, si trabajas en una empresa o una institución, ahí puedes leerlo, ¿no? Y dedicar todas estas actividades. Ahí se habla, les voy a platicar ya de una vez para concentrarnos después en nuestras enseñanzas. Ahí se habla de las famosas 3 joyas. Las 3 joyas se llaman el Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda es nuestro maestro raíz. Se llamó en vida normal, se llamó Siddhartha Gautama el Buda. Su vida se llevó a cabo unos 500 años antes de Jesucristo el Nazareno. Y fue un príncipe de lo que hoy es Nepal y el norte de la India. Y cuando hablamos aquí de Buda, pues hablamos de nuestro maestro, ahí le decimos. El otro concepto que está ahí se llama Dharma. Dharma es un concepto sánscrito que quiere decir enseñanzas. Y para nosotros son las enseñanzas del Buda. Dharma quiere decir ley, quiere decir verdad. Cuando nosotros decimos es un Dharma, estamos diciendo que es una verdad, que es una ley, no como la ley de gravedad, es una ley. Y Sangha quiere decir una comunidad de personas que está haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Nos juntamos para escuchar el Dharma, para meditar, para reflexionar, para conocer, para incrementar nuestro desarrollo espiritual. Y eso se llama Buda, el Dharma y la Sangha. Y ya para no tener pendientes, en el altar ustedes pueden ver las 3 joyas representadas en el altar. El Buda lo representamos básicamente por flores, porque una de las principales enseñanzas que dio el Buda es la enseñanza de la impermanencia. Todos ustedes ya han vivido la impermanencia, cómo todo va cambiando, cómo todo va transformándose, cómo cosas unos nacen, otros mueren, otros se enferman, otros colapsan. Todo el mundo, para la visión budista, no existe nada permanente en nuestra experiencia. Y lo representamos, la mejor manera de representar esta impermanencia, que en sánscrito, por cierto, se llama anika, es con las flores. Porque pues todos compramos flores, ¿no? Tú cuando compras flores para tu casa, pues te pones súper contento o contenta y la pones en un florero y le pones hasta aspirinas, ¿no? Como decía la abuelita, voy a poner una aspirina aquí, y duren más las flores. Pero te das cuenta que a los 2, 3, 4 días empiezan a podrirse, los pétalos empiezan a caer, las hojas empiezan a secar. Y entonces una representación simbólica muy hermosa de la impermanencia, pues son las flores. Nos demuestran claramente cómo el tiempo está pasando y cómo en ese tiempo anica la impermanencia se va expresando en todos nosotros, en nuestro cuerpo, nuestra ropa, en mi bolsa, que hoy me di cuenta que ya está, me la fregada, ya está, y empezó a, tanto que la cuido, y empezó, pues no hay manera, que ya tengo años con ella, ya empezó a envejecer como todos nosotros. Y Dharma, en esta temática, está en el altar, lo representamos con las velas. Porque si estuviéramos de noche y apagáramos todas las luces y prendemos una vela, la vela nos da luz, nos da calor. No, las velas son muy suaves, no más la luz, es el calorcito, es la humedad, es esta presencia de la lucidez, de la claridad. Y lo representamos al Dharma con las velas. Es una muy buena representación. En todos los altares budistas ustedes van a encontrar velas.
muchas velas. Y ahí se ponen miles y miles de velas en los altares budistas. Y después viene la tercera joya, que es el incienso, representado, es la sangha representado por el incienso, ¿no? Que es lo que están ahorita, de una u otra manera, cuando aprendemos el incienso y lo empezamos a oler cada uno de nosotros, ya estamos creando un elemento común en cada uno de nosotros a través del incienso. Entonces el incienso representa la comunidad de personas que están escuchando el Dharma y están meditando. Y ahí tienes ya la representación del altar. Por eso les voy a pedir de aquí en adelante que cuando salgamos del salón hagamos una pequeña reverencia al altar, y cuando entres, dejar los zapatitos allá afuera, entras y le haces otra reverencia al altar. No porque no es una reverencia a un dios, ni no, es simplemente un gran respeto que le tenemos a las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, por la enorme herencia que nos ha dado todo este linaje del budismo para cada uno de nosotros ser mejor personas y vivir un poco mejor. Que de eso se trata esta vida, de ser mejores y vivir mejor, ¿no? Y ser mejores para la gente, obviamente, para todas las personas. ¿Ok? Después viene ya otro concepto abajo que es mandala. Me imagino que todos saben lo que es una mandala, ¿no? Esas figuras geométricas que se hacen en mesas o en el suelo, que representan, mandala quiere decir universo. Las mandalas representan una cualidad del Buda, del universo. Después viene el Vajras, ahí estoy de abajo hacia arriba, en el tercer párrafo, de abajo hacia arriba, Vajras. No, es que no traje Vajras ahora, pero es un símbolo tibetano ¿cómo les puedo decir? Con dos terminales que siempre acompaña a una campana, ¿no? Vajra quiere decir rayo, quiere decir algo rápido, algo que se desarrolla rápido. Y ya. Entonces, ¿hay un comentario o alguna duda que tengan ustedes sobre el curso? ¿Algo que quieran opinar? El curso no es de silencio, pueden hablar y me pueden interrumpir cuando gusten, ¿eh? Nomás levanten la manita, así como en el Zoom. Levanten la manita. No se queden con preguntas o con dudas, ¿eh? Pues vamos a leer nuestra dedicatoria. ¿Qué dijo Vajra, perdón? Vajra, quiere decir rayo. O también, ¿cómo se llama? Cuando son así. Rayos, ¿sí? Relámpagos. Relámpagos. O relámpago también quiere decir. ¿Y para qué sirve? Lo más que no traje ahora, el Vajra siempre acompaña a la campana. Y la campana representa en el budismo, esto lo vamos a ver más adelante, en el budismo tibetano la campana representa la fuerza femenina y el Vajra representa la fuerza masculina. Entonces casi siempre ustedes van a ver que una campana budista siempre va acompañada de un Vajra, ¿no? Porque la energía masculina y femenina desde el punto de vista del budismo tántrico tiene que ir balanceadas y juntas, no deben de separarse. Todos juntos, espero que hayan desayunado para que lo digan fuerte. No se chiven, bueno, otra cosa, este curso, tradicionalmente lo que estamos haciendo ahora con la cuestión de la pandemia y todo eso, los grabamos y tanto los grabamos en voz como en video. Estamos ahorita en Facebook Live. Este Facebook Live solamente es para los maestros, o sea, no van a salir ustedes, no se preocupen. Pero lo hacemos como una contribución para las personas que no pueden asistir por muchas razones, porque no están aquí en Puebla, porque andan trabajando. Entonces, al final, lunes o martes, si el karma nos los permite, lo damos de alta en nuestro canal de YouTube, que se llama Budismo Libre,
y lo damos de alta en nuestra página. Bueno, de hecho en la página Face hoy mismo se comienza a levantar automáticamente. Por si quieres ustedes más adelante volver a escuchar las enseñanzas o alguna meditación, pues ahí van a tener los videos y los puedes bajar. Todo es gratuito, sin ningún problema. Pero esto pues lo hacemos para contribuir a las personas que no puedan estar aquí con nosotros presencialmente. Lo pueden hacer por lo menos virtualmente, ya sea en nuestro canal YouTube o en nuestra página de Facebook como Budismo Libre, los dos. No hay problema. Bien, entonces vamos ahora sí a realizar la dedicación. Con esto ya iniciamos formalmente nuestro curso. Todos juntos, por favor. Dedicamos este lugar a las tres joyas: al Buda, el ideal de la iluminación que aspiramos; al Dharma, el sendero de la enseñanza al cual seguimos; a la Sangha, la amistad mutua que disfrutamos. Que aquí no se hable ninguna palabra necia, que ningún pensamiento inquieto perturbe la mente. A la observación de los 5 preceptos dedicamos este lugar. A la práctica de la meditación dedicamos este lugar. Al desarrollo de la sabiduría dedicamos este lugar. Al logro de la iluminación dedicamos este lugar. Aunque en el mundo exterior exista la violencia, que aquí exista la paz. Aunque en el mundo exterior existe el odio, que aquí exista el amor. Aunque en el mundo exterior exista la aflicción, que aquí exista la alegría. Ni por el cantar de las escrituras sagradas, ni por el rocío del agua bendita, sino por nuestros propios esfuerzos hacia la iluminación, dedicamos este lugar. Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se abran los lotos, los pétalos de la pureza. Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se extiendan las bragas, la muralla de la determinación. Que alrededor de esta mandala, este sitio sagrado, se produzcan las llamas que transmutan el samsara en nirvana. Sentados aquí, al practicar aquí, que nuestras mentes se hagan Buda, que nuestros pensamientos se hagan Dharma, que nuestra comunicación mutua se haga sana. Para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo, el alma y la mente, dedicamos este lugar. Para la felicidad se repite 3 veces este último, perdón, yo no les avisé. 2 veces más, por favor. Para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo, el alma y la mente, dedicamos este lugar. Para la felicidad de todos los seres y el beneficio de todos los seres, con el cuerpo, el alma y la mente, dedicamos este lugar. Ahora vamos a... Ay, no puse no puse la oración de petición de enseñanza. Bueno, también les informo, como se les dio a entender ahí en uno de los correos, trajimos algunos libros de Calama, ahí están atrásito, para los que quieran verlos. No los tienes que comprar inmediatamente, si quieres primero verlo, pues verlos y ya si te gusta, pues lo compras, ¿no? La petición no está en las 6. Hasta las 6 me pusieron. Válgame. Sí, pero esa es la oración de las 7 ramas. Sí. No, la otra es la que leímos, la otra es acá, es la petición de las 7. Que esta la vamos a ver más noche. Pero se me hace rarísimo que no esté. Bueno, entonces ahí están los libros del Buda Dharma. Es un libro de ¿qué más vendo? Ya llamamos la 3ª edición, ya ni sé cuántas ediciones de eso. Ok. Y hay personas que ya ven que hicimos un ajuste a la cuota.
Las personas que pagaron de más pueden tomar un libro con toda confianza. Es un ajuste que hacemos a la cuota y con esto ya recompensamos lo que les debemos. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a tener, según yo, vamos a tener 3 clases, no tres charlas, 6 charlas en este fin de semana. Y les decía que nuestra enseñanza va a estar basados en este libro, que espero que todos hayan podido por lo menos hojear, que es el libro que escribió el Dalai Lama sobre lo que es el budismo tibetano. Pero antes quiero platicarles, y más para las personas que es la primera vez que contactan con el Dharma, ¿qué es esto? ¿No? Que hay muchas malas interpretaciones, muchos malos entendidos. Como en todo, pues, lo que uno no conoce es simplemente uno que no entiende, y cuando no entiende uno, pues interpreta todo mal las cosas. La palabra budismo es una palabra que se inventó en Occidente. De hecho, en los países budistas no se dicen budistas, se dice Buddha-dharma, que es decir, las enseñanzas del Buda. Pero cuando el Buddha-dharma llegó aquí a Occidente, estoy hablando de Europa y de Estados Unidos básicamente, las personas, los académicos, le pusieron el nombre de budismo como una referencia a lo que es como una religión, como hablamos de cristianismo, hablamos de protestantismo, hablamos de judaísmo, ¿no? Todo este concepto de los ismos famosos que ismo es una palabra que quiere decir sistema, eso quiere decir ismo. Bueno, ustedes pueden escuchar capitalismo, socialismo, catolicismo, todo lo que termina en ismo hace referencia a un sistema completo, podríamos decir, ya sea ideológico, ya sea religioso, ya sea político, ya sea económico, etc. Pero en Asia no se habla de budismo, se habla de Buddha-dharma, es decir, las enseñanzas del Buda. Y una de las características fundamentales que cada uno de ustedes tiene que tener si se acerca al budismo o ya estás un poco más penetrado en la práctica del budismo, es que el budismo tiene ciertas características muy propias que no las tienen las otras filosofías y las otras religiones. Por ejemplo, nosotros no tenemos un centro de poder. No podemos decir, los católicos pues tienen a Roma, ¿no? Los judíos pues tienen allí a Israel, los judíos y los musulmanes. Y también tienen un texto que les es común a todas las corrientes, pues los cristianos y católicos tienen la Biblia, los judíos tienen el Torah, los musulmanes pues tienen el Corán, nosotros no tenemos nada, no hay. Si alguna vez le llegan a ustedes a decir que mira, aquí está la esencia del budismo, pues no, pues una sonrisa así, sí, ya. No tenemos. Y no tenemos un papa, o lo que podría ser algo como el papa, el Dalai Lama, que pues todos lo conocen, es representante únicamente del budismo tibetano, que representa el 4 o 5% de la población mundial budista. No, todos los demás países budistas, como gran parte de China, Singapur, Japón, Vietnam, Sri Lanka, Myanmar, Laos, todos estos países, tanto del Asia Oriental como del Asia hacia el norte, tienen un budismo que no es el budismo tibetano. Entonces, aunque muchos occidentales creen que el Dalai Lama es el representante del budismo, no lo es. Es el que más conocemos en Occidente, porque es el que más ha venido aquí a México 3 veces, tú lo ves en la televisión, lo ves en películas, no se diga sus excelentes, increíbles libros, pero no es nuestro papa, no es representante nomás del budismo tibetano. Y eso pues tiene ventajas y tiene desventajas. Las grandes ventajas es que es un relajo estudiar budismo. Y algunos de ustedes posiblemente ya vivieron esto.
Hay budismo theravadista, hay budismo zen, hay budismo tibetano, hay budismo coreano, hay budismo vietnamita. Te llega una invitación, vas a un retiro y son zen, y te vas a otra invitación y son theravadistas, y te vas a otra invitación y son tibetanos, y pues ¿qué es esto, no? Y cada quien con sus rollos y cada quien con sus enseñanzas y sus maestros diferentes, se visten diferentes, se peinan diferentes. El budismo es una estructura completamente, esto es muy importante para que no busquen lo que no hay. Es una estructura completamente descentralizada, tanto en términos de poder como en términos de enseñanzas. Y hoy en día, o sea, hoy siglo XX, siglo XXI, hablamos de tres grandes, que ya voy a empezar, ya voy a empezar la enseñanza. Y hablamos de tres grandes escuelas en el budismo. Tres grandes bloques, ni siquiera son escuelas, son grandes secciones del Buda Dharma, podríamos decir. La primera de ellas es lo que llamamos el budismo theravadista, con TH, theravadista y B chica. Theravadista. Theravadista quiere decir los antiguos. Y fundamentalmente el budismo theravadista se aplica en Sri Lanka, Laos, Myanmar, parte de Vietnam, parte de Corea, Sri Lanka, obviamente el theravadismo nació en Sri Lanka, y básicamente están basados en el lenguaje Pali, que teóricamente Siddhartha Gautama, en la época de Siddhartha Gautama, era el lenguaje que se utilizaba en lo que hoy es Nepal, Bután y norte de la India. Se llaman los theravadistas. Y son los que han conservado con más pureza las enseñanzas del Buda. Sí, ellos son muy dedicados a las enseñanzas que llamamos nosotros autóctonas o originales del Buda. Los theravadistas empezaron más o menos en el primer concilio budista que hubo, que fue 3 años después de la muerte de Siddhartha Gautama. Se juntaron todos los monjes, toda la comunidad del budismo y crearon ahí lo que se llama la primera gran sección del budismo theravadista. Después, 3 siglos después de la muerte del Buda, nace una gran escuela. Es la escuela, o un gran bloque de escuelas, es la que llamamos hoy Mahayanas. Y ahorita vamos a ver, todo esto lo vamos a ver con mucho más. Ahorita les estoy dando una presentación, así como cuando presentan a las quinceañeras, ¿no? Aquí les presento a la quinceañera y va bajando la quinceañera así y todo. Así les estoy presentando. Todo esto lo vamos a ver puntualmente en todo el fin de semana. Bueno, ahora te estoy haciendo una presentación así a lo quinceañera. Los Mahayana, Maha quiere decir grande, Yana quiere decir camino. Nacen en el tercer concilio budista, que fue alrededor de 300 años después de la muerte de Cristo, es decir, unos 200 años antes de Cristo. En la clásica división que todo el mundo vivimos en nuestra sociedad, entre los viejos y los jóvenes. Los jóvenes en ese tercer concilio, 300 años después de la muerte de Cristo, no se sentían a gusto con el theravadismo. Porque el theravadismo es una práctica budaica, podríamos decir, muy concentrada en el individuo, en el salvarse uno mismo. Y aunque ya esto se ha venido corrigiendo por los siglos, obviamente, y los jóvenes pues lo que querían era salvar a todo el mundo, ¿verdad? Como el mundo es joven y quiere salvar uno a todo el mundo, ¿no? Quiere salvar uno a todos los animales y a todos los seres, y se vuelve uno justiciero y quiere cambiar a la familia y quiere transformar lo que está mal, ¿no? Pues pasó igual en ese tercer concilio, y un gran bloque de ese concilio se separa de los theravadistas y forma una corriente que se llama hasta hoy en día Mahayana, el gran camino. Los theravadistas, en términos occidentales, y lo voy a hablar en términos occidentales, no se habla así allá, pero en términos occidentales, los theravadistas vienen siendo como los psicólogos, vienen siendo como los psicoanalistas de aquel tiempo. Ellos son
las personas y la tradición que más ha estudiado la psique humana. Son increíblemente precisos y profundos. No hay hasta hoy en día una herramienta ni de psicoanálisis, una herramienta tan poderosa del conocimiento de la psique y del yo como son los theravadistas. Y tenemos, si alguno de ustedes es psicólogo o psicóloga, y tenemos un texto que se lo recomiendo mucho que se llama El Abhidharma, donde se estudian los 53 factores de la mente y se estudia cada factor de mente, es decir, lo que es el odio, la ira, lo que es el cariño, la ternura, la compasión, todos los estados emocionales que se dividen en 53 factores, y algunos Abhidharma los dividen en 51. Depende mucho de la tradición de la Abhidharma que utilicen, pero son entre 51 y 53 y se estudian impecablemente los estados mentales. Yo siempre he insistido que todas las escuelas psicológicas deberían de estudiar la Abhidharma, porque no hay ni Freud, ni Jung, ni nada de ellos tiene tanta profundidad en conocer nuestros estados emocionales como el Abhidharma. Y gracias a un esfuerzo inmenso que se hizo en el Colegio de México, en el Departamento de Estudios Asiáticos, tenemos una traducción de la Abhidharma en español, producido y editado por el Colegio de México. Perdón. ¿Se oiría el nombre de los 53 Abhidharma? Abhidharma. Abhidharma, así como tal como lo estoy pronunciando, así se escribe. Abhida quiere decir más allá, ¿no? El Abhidharma quiere decir, fíjense nomás lo que es, más allá del Dharma. Más allá del Dharma todavía. Eso es, pero es para la gente. Procuren no usar celulares, por favor. No sean malitos. Era para buscar el... Ok, perdón, sí, perdón, disculpa. Sí, y apaguen sus celulares, por cierto. Sí, lo pueden usar para eso. Pero no esté chateando. Ay, fíjate que no, está buscando el teléfono. Ya no, aquí, no sé qué hago. Abhidharma. Si son psicólogos o les interesa a ustedes la cuestión de la mente, se los recomiendo muchísimo. Es un tesoro para conocer los estados emocionales. Y se dividen los estados emocionales en estados, a ver si me acuerdo, ¿no? Son estados emocionales neutros, empieza con los estados emocionales omnipresentes, o sea, factores mentales que siempre existen allí. Después vienen los estados emocionales positivos, que son, después vienen los estados emocionales negativos o destructivos. Después vienen los estados emocionales variables. Hay estados emocionales que pueden ser creativos o pueden ser destructivos. Y después vienen, son 5, estados emocionales como el sueño, entonces le llaman neutros, ¿no? Que ni son buenos. Por ejemplo, el sueño, ¿no? Que es un estado mental, pues ni es bueno ni malo, pues todo depende de cómo te vaya en el sueño, ¿no? Hay estados emocionales que son neutros, ¿no? Que adquieren una u otra fuerza positiva o negativa dependiendo de tus circunstancias. Y esos son las 5 secciones en que se divide el Abhidharma. La mala noticia es que factores positivos hay 6, factores claramente negativos 26. Ahí te puedes imaginar tú por qué nos cuesta tanto ser felices. Porque tenemos mucho más factores negativos que positivos. Es nuestra naturaleza. No es porque tú estés mal, o porque seas deficitario, porque seas imperfecto. Es porque así es la mente, pues así hemos heredado kármicamente a nuestra mente. Bueno, pues estoy con los Mahayana, ¿no? En cambio, los Mahayana podríamos decir nosotros que son la concepción filosófica del budismo. Es la concepción social. El Mahayana prácticamente lo que más le interesa son los otros. Ayudar a los demás, apoyar a los demás. Se dice, la frase más famosa de los Mahayana es que todos los seres sintientes sean felices. Sabe Satasukhi Untu, se dice en sánscrito. Y es como el eslogan de los Mahayanas es que todos los seres sean felices. Y toda la práctica y todo el análisis que hacen los Mahayanas es básicamente para lograr que todos los seres sintientes sean felices.
Y el tercer gran bloque, que es el bloque este tercer bloque lo vamos a ver hasta mañana domingo, es el Vajrayana, con B chica, Vajrayana. Yana es con Y, perdón, Vajrayana. Vajra quiere decir lo que les decía, rayo, ¿cómo se llama? Relámpago, gracias, es mi mala onda. Relámpago, y Yana quiere decir camino, es el camino del rayo. Y ustedes lo conocen casi siempre, todos hemos oído también esto, lo conocemos como el Tantra famoso, que está mal, van a ver lo que es el Tantra, para los que tienen un concepto ahí medio mal ubicado, van a ver lo que es el Tantra, que es otra cosa que no tiene nada que ver con el Tantra que tenemos en nuestras mentes. Y el Tantra se dice que el Tantra es un camino que se logra la iluminación en una sola vida, con la idea esta es la idea del Tantra, es muy chistoso, lo vamos a ver con profundidad mañana. Hoy nomás se los presento ahí para que vayan viendo las tres grandes bloques que vamos a estudiar ahora. El Vajrayana es muy curioso para nosotros los occidentales, porque el Vajrayana inicia en el final del camino. ¿Cuál es la finalidad de los Theravadistas, de los Mahayanas? Todas las escuelas budistas, su finalidad es lograr que los seres, nosotros, logremos la iluminación y nos convirtamos en Buda. Esa sería la misma idea para los que son católicos o cristianos, como si dijéramos, lo cual no es nada mala idea, sería fabuloso, que dijeran los cristianos y los católicos que su finalidad es ser como Cristo. No es rezarle a Cristo, no es adorar a Cristo, es yo voy a ser Cristo. Bueno, para el Vajrayana, el postulado es yo ya soy Buda, e inicio al final. Hagan cuenta que ustedes los invitan a una carrera de 100 metros y el árbitro te dice, ¿sabes qué? Tú ya vete a los 100 metros, ya llegaste. Y todos los demás se quedan empezando allá. Los Vajrayana empiezan por el final. O sea, se postulan como Budas y empiezan a comportarse como Budas, a hablar como Budas, a pensar como Budas, a sentir como Budas. Chistoso, ¿no? Empezar por el final. Me acuerdo de una película, no sé si se acuerdan de ustedes, donde nace un bebé, pero nace viejo. ¿Cómo se llama esa película? Caso de Benjamin Button. Exactamente. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esto es parecido a esto, ¿no? Y después el niño viejo, ¿no? Se va convirtiendo en joven y joven, ¿no? Hasta que vuelve a ser bebé otra vez. La idea de Vajrayana es más o menos eso. Te postulas ya como Buda y empiezas a comportarte como Buda y empiezas a dejar todos tus condicionamientos mundanos, ¿no? De persona no iluminada y empiezas a ser una persona iluminada. Déjenlo así nomás, no se metan mucho ahorita. O sea, ¿se consideran ya iluminados? Sí, te consideras ya iluminado y ya Buda y de ahí empiezas hacia atrás. Pues es empezar por el final. Como esta, ¿cómo es la película, perdón? Es que no sé si es el caso o algo así, extraño caso de Benjamin Button. Sí, el extraño caso Pero de no Benjamin. estoy segura. Sí, así es, ¿no? Ah, sí, así Sí, es. así es. Ok, pues nosotros en este curso, a eso iba, nos vamos a dedicar nomás al Mahayana, pero del Mahayana vamos a agarrar lo que se llama el budismo tibetano. El Mahayana a su vez tiene varias subescuelas. Las más conocidas para nosotros son la escuela del budismo Zen, que muy seguramente muchos de ustedes conocen ya el budismo Zen. El budismo Zen es el budismo que está impregnado en Japón, en Corea y en Vietnam, básicamente. Bueno, ya hay mucho budismo Zen. Aquí en Puebla ustedes tienen 2 o 3 grupos Zen. Después está el budismo Shan. El budismo Shan es el budismo Mahayana que está en China. Este budismo Shan en China está basado en lo que se llama la subescuela del Amitabha.
que son, no se imaginan ustedes, son millones y millones y millones de budistas amitabhas que hay en China. Y ellos, su práctica fundamental es recitar el mantra de Amitabha. Amitabha es el Buda de la tierra pura. Y la idea que tienen los budistas chinos Amitabhas, que por cierto son cada año encarcelan y matan a un montón de budistas porque el gobierno chino actual tiene prohibido el budismo en China, pero el budismo Amitabha es muy poderoso, no han podido extinguir. Tendrían que matar a 20-30% de la población china. Entonces se sigue practicando mucho el budismo del Amitabha en China. Y ellos lo que hacen es recitar Amitabha, 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 hasta que la mente se impregna de este mantra del Amitabha y se vuelve una mente pura. Y cuando la persona muere con una mente pura, pues renace en un cielo puro que se llama Amitabha. Yo, miren, les voy a pedir un favor, no se confundan cuando comparo yo el budismo con el catolicismo o cristianismo, no lo hagan igual, o sea, no es que sea igual a, sino yo lo comparo porque nosotros tenemos cultura judio-cristiana y nos es más fácil a veces hacer referencias a la cultura judio-cristiana y comprender un poco mejor el budismo con base a la cultura judio-cristiana, pero no es porque sean iguales, porque, ay, es que son iguales, no son iguales. Nomás que usamos los ejemplos. Es como si tú recitaras Jesucristo ya habla, y lo hicieras una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y te levantaras diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Y comieras con Jesús, Jesús, Jesús. Y fueras a acostar con Jesús, Jesús. Y al rato, ¿cómo estaría tu mente? A los 5, a los 10 años, de estar así, no, pues tendrías una mente de Jesús. ¿Sí me doy a entender? Es como la gente que tiene la crisis depresiva. Estoy deprimido, me levanto deprimido, y lloro, y como deprimido, estoy deprimido, y el mundo no me quiere, nadie me quiere en el mundo, y estar ahí todo. El mantra del deprimido es estar deprimido. O sea, lo logra. ¿No? Si tú piensas, estoy deprimido, estoy triste, pues vas a estar triste a los 3-4 días haciendo el mantra 100,000 veces de estoy triste, claro que te vas a terminar. Los mantras son un concepto sánscrito que quiere decir protección de la mente. Cuando tú recitas un mantra, y nosotros tenemos en nuestra cultura autóctona, totonaca, azteca, maya, etc., tenemos muchos mantras que se utilizaban en los ritos chamánicos para proteger la mente de cosas o de elementos malignos que afectan nuestra felicidad o afectan nuestra paz. Los mantras para eso se usan, para proteger nuestra mente de aquello que le hace daño a nuestra mente. Y el Vajrayana utiliza mucho la cuestión de mantras. De hecho, vamos a recitar mantras nosotros también. Estaba hablando de los del budismo Chan, de los budistas Mahayanas, ¿no? Hay también el budismo tibetano, pertenece a esta sección. Y esas son las 3 escuelas más fuertes, podríamos decir, de los Mahayanas. Ahora, el texto que se les dio a ustedes, que espero que si no lo han leído lo puedan leer más adelante, más con las enseñanzas, con las pláticas de este curso, pues se te va a facilitar mucho más entender el texto del Dalai Lama. Va a recorrer las 3 escuelas desde el punto de vista del budismo tibetano. ¿Qué es el budismo tibetano? El Tíbet, lo que era el Tíbet, porque el Tíbet ya no existe como país independiente, actualmente ya es parte de China. China lo invadió el Tíbet, si ubican ustedes, norte de la India, Nepal y Bután. El Tíbet queda al norte de Nepal, Bután y al norte de la India. Y era un país independiente antes de los 50. La China comunista invade al Tíbet en el año 1953. El Dalai Lama se exilia en el 1959
se exilia a la India precisamente. Y actualmente, pues lo que queda del Tíbet es como la mitad de su territorio, la otra mitad ya se integró 100% a China. Cuando los chinos invadieron al Tíbet, había alrededor de 6.000 monasterios en el Tíbet. Actualmente quedan 6. Prácticamente en 50 años el gobierno chino de la República Popular China ha extinguido prácticamente el budismo tibetano en el Tíbet. Hay mucho más budismo tibetano afuera ahora que en el Tíbet. Esos 6 monasterios que quedan vivos son monasterios que se utilizan para el turismo, para los que creen que ahí está el budismo tibetano. De hecho están administrados por el ejército, ya muy parecido a lo que nos está pasando en este país. Están administrados por el ejército chino. Y nosotros hemos abrevado mucho del budismo tibetano, pues gracias a esa invasión que obligó a cientos de Rinpoche, de lamas, a exiliarse a otros países, principalmente India, Inglaterra, España, México, tenemos, y no se diga Estados Unidos, ¿no? Y gracias a ellos, poco a poco fuimos conociendo lo que es el budismo tibetano, porque el Tíbet es una región inmensa, casi la mitad de Europa, en geografía, en tamaño, que está alrededor de 4.000 metros a la altura del mar. Y veníamos comentando, uno de los grandes problemas que tienen los tibetanos, el cuerpo tibetano, podemos decir, es que los pulmones y el corazón de los tibetanos originales están hechos para vivir a 4.000 metros arriba del mar. Cuando los bajan, colapsan. Son pulmones que no están acostumbrados a nivel del mar. Y por eso la tasa de vida de un tibetano original pues llega a los 50, 55 máximo, ¿no? Es muy raro que lleguen a los 70, 80 como el de Dalai Lama, pues porque además tiene lo mejor de la medicina occidental lo tiene él, pero es muy raro que lleguen a viejos, a edades altas, no, porque toda su estructura genética está ajustada a vivir a 4.000. Imagínense que tu pulmón y tu corazón están ajustados a 4.000, te bajan a nivel del mar, es un colapso para el corazón. De hecho, uno de los grandes lamas, el lama Yeshe Rinpoche, que fue uno de los grandes lamas de los años 70 y 80, murió a los 52 años. Que hoy diríamos nosotros, qué jovencito, ¿no? Y murió de un ataque cardíaco. Y a pesar que era vegetariano, pero su estructura son muy débiles para vivir en sociedades como nosotros, que vivimos preferentemente a nivel del mar. Nosotros somos, los occidentales casi siempre hemos vivido mucho a nivel del mar. Somos muy del mar, los occidentales. Y por eso te gustan tanto las playas a ti. Levanta la mano que no le gusta una playa. A ti no le gusta, no. A todos nos gusta. No es de gratis, no es porque sea muy bonito, sino porque mucha de nuestra genética mental viene del mar. Nosotros hemos sido casi siempre del mar. Y si no, por lo menos del agua, como los aztecas, ¿no? De lagos, de ríos, no somos seres de montaña los occidentales. Los tibetanos sí son seres de montaña. Su estructura está hecha para la montaña. Bueno, pero eso está. ¿Qué pasó? Históricamente, el budismo nació en el norte de la India, en el siglo, 5 siglos, 500 años antes de Cristo, con Siddhartha Gautama, y tuvo 2 grandes desarrollos históricos. Esto es muy importante para que entiendan ustedes la pluralidad y la diversidad del budismo. Se llama el budismo del norte y el budismo del sur. Cuando el Buda muere, una de las consignas que les asigna Siddhartha Gautama a todos sus discípulos es: vayan y prediquen. Vayan y prediquen.
Entonces, grandes grupos de discípulos del Buda se fueron hacia el norte de la India, ubican, a ver si se pueden, esto es como cuando te daban clases de primaria y geografía, ¿no? Ubicas a la India, ubíquense hacia arriba de la India, hacia arriba de la India está el Tíbet, pero también está hacia tu derecha está Japón, está China, obviamente, y están todos estos países del Asia del Norte. Y cuando los primeros discípulos del Siddhartha Gautama, el Buda, se fueron hacia el norte, se le llamó el budismo del norte. Ese budismo del norte adquirió el formato de Mahayana y Vajrayana. Y otros más se fueron hacia abajo, hacia el sur. Si te vas hacia abajo de la India, vas a ver precisamente a Sri Lanka, a Tailandia, a Indonesia, vas a ver a Myanmar, vas a ver a Laos, vas a ver a Vietnam, que están todos abajo, y se llama el budismo del sur. Cuando llegó en el siglo VII el budismo al Tíbet, lo llevó un famoso rey, un rey tibetano. Los tibetanos, antes de ser budistas, eran parte del bloque de los bárbaros. ¿Han visto ustedes en Netflix la serie de los bárbaros? Bueno, los tibetanos eran parte de ella. Los tibetanos eran bárbaros. Eran un pueblo que medía casi 2 metros, sus guerreros, y se dedicaban a la guerra. Y cuando se dice que eran pueblos guerreros, eran pueblos que invadían a otros pueblos para saquearlos. No era para dominarlos, eran para saquearlos. Es decir, sacar el oro, sacar la plata, animales, cultivos, trigo, lo que podían llevarse se lo llevaban y lo demás lo arrasaban. Por eso se llaman los bárbaros. Los bárbaros nunca no eran conquistadores, eran destructores. Llegaban a destruir y se iban. Y en el siglo VII este rey se dio cuenta que el Tíbet no podía seguir así, que era un desastre, que era un pleito con todos los vecinos, unas matanzas, y él decide hacer budista el Tíbet, como una decisión gubernamental. Y para eso, pues se dijeron ahí en la monarquía tibetana, oye, pues ¿dónde podemos traer grandes maestros del Buda Dharma? Y pues se dieron cuenta, en aquel entonces había una corriente muy fuerte en el norte de la India que sustentaba en lo que muchos de ustedes han escuchado a la universidad, de la librería, de Nalanda. Y en esa universidad de Nalanda existía mucha tradición y un gran maestro que se llama Panbasambha. Panbasambha fue el primer gran monje que fue a la India a enseñar el budismo. Y él es, sí lo conocen todos ustedes, y él es el que escribió por primera vez lo que ustedes conocen como el libro tibetano de la muerte y de la vida. Él fue el autor original de esa enseñanza, se llama Panbasambha, que fue en el siglo VII después de Cristo. Y en esos 2 primeros siglos, siglo VII, siglo VIII, viene como un resurgimiento del budismo tibetano. Pero, como lo sucedió aquí en México, en todas donde hubo conquista y teníamos culturas anteriores, había una cultura religiosa muy fuerte en el Tíbet que se llamó Bon, B grande O N, Bon. Y era algo así, no se les va a hacer extraño a ninguno de ustedes, eran así como los chamanes. Era una religión chamánica, es decir, de adoración a los elementos, a tierra, agua, fuego y viento. Y cuando entra el budismo al Tíbet, pues se enfrenta a los Bon. Y los Bon, la religión Bon tenía muchos príncipes, tenía muchos ejércitos, tenían mucha gente que era, podríamos decir, bonista. Y se enfrentaron al budismo. En el siglo IX, los bonistas o la religión Bon se impone sobre el budismo y se destruye el budismo en el Tíbet. Esa es la primera época
es con Pandasamba. 2 siglos después se destruye el budismo en el Tíbet. Hay como 2, 3 siglos ahí de plena oscuridad, o sea, se acabaron los monjes, se acabaron los monasterios. Y en el siglo XIII surge otro gran maestro, que es nuestro maestro en el linaje tibetano laico, que es Tsongkhapa. Y Tsongkhapa escribió un libro, un texto, escribió muchos libros, pero se llama Lam Rin Chom se llama. Si ustedes quieren conocer a Tsongkhapa, hay 3 tomos que él escribió que se llama el Lam Rin, y están editados en español, en las ediciones Dharma, y los pueden comprar ustedes por internet. Hay existencia, se llama el Lam Rin de Tsongkhapa, 3 tomos, que es toda la enseñanza que él dio. Después vienen otros grandes maestros, nomás se los voy a narrar, que es Milarepa, Miropa, o otros como son, todos ellos van a conformar lo que hoy llamamos el budismo tibetano. Actualmente, déjenme ver cómo ando de tiempo. Pues no le vamos a hacer caso al tiempo más que a la comidita, ¿no? No, esto es la historia de las 4 escuelas, mejor se las cuento al final. El budismo tibetano, ya ahora es muy más concreto al budismo tibetano, ya les di la historia. Bueno, en el siglo XIII-XIV viene Tsongkhapa, viene un renacimiento increíble del budismo tibetano, todos esos siglos, hasta el siglo XX. De hecho, se decía que más del 90% de la población tibetana antes de 1950, antes de la era budista, existían más de 6.000 monasterios. Se estimaba, y esto no se nos debe ser muy raro a nosotros tampoco, que el 10% de la población tibetana era monje o monjas. Nosotros en México, una vez me metí a esos datos de pura curiosidad, en el siglo XVIII y siglo XIX teníamos en los monasterios católicos en México, teníamos más o menos el 6-7% de la población, ya sea de monjas o de monjes, de sacerdotes y de monjas. Y acuérdense que nuestra tradición se rompió esto en el siglo XX, pero la tradición es que todas las familias en México en el siglo, inclusive XVII, XVIII, XIX, era mandar a una de las hijas de monja y mandar a uno de los hijos de sacerdote. Y así garantizaban a las familias el camino al cielo. No, ahí va a estar mi hijo, ese me va a echar la mano. No va a estar mi hijita, esa me va a echar la mano. Y teníamos un 6-7% de nuestra población en lugares, en monasterios, en México. Un gran problema que tienen las sociedades monásticas es que hay que mantenerlas. Porque los monjes y los sacerdotes, las monjas, pues no trabajan, no tienen una actividad redituable, entonces las sociedades tienen que tener mucho excedente económico para mantener a este tipo de prácticas de monasterios. Y la cuarta etapa del budismo tibetano pues inicia cuando invaden el ejército popular chino, invade al Tíbet y empieza la decadencia en el Tíbet. Y obviamente viene un resurgimiento del budismo tibetano en Occidente, que es lo que conocemos ahora. Para seguir con la visión genérica, en las tradiciones budistas, cada una de las escuelas tiene lo que podemos llamar nosotros un arquetipo. Un arquetipo es algo que tú construyes que lo que quieres ser. Por ejemplo, tenemos arquetipos de lo que tiene que ser un futbolista. Tenemos arquetipos de lo que es un cantante. Arquetipo quiere decir eso
que se representa lo máximo de lo que queremos ser. Y cada escuela tiene su arquetipo. Los theravadistas, el arquetipo de un theravadista es lograr el arat. Es con H en el medio, arat. Un arat quiere decir, lo podríamos traducir en el occidente como un santo, una persona virtuosa. El arquetipo de los Mahayana se llama el Bodhisattva, que lo vamos a ver también en este curso. Bodhi quiere decir mente y sattva quiere decir como un luchador, como una persona con mucho impulso. Sattva, Bodhisattva. Y el arquetipo de los Vajrayanas o tántricos es el Mahasiddha o el gran sabio, ¿no? Si quieres poner, que son los arquetipos de cada uno de ellos. Y también tiene sus propios lenguajes. Ya habíamos dicho que el theravadista maneja el lenguaje Pali, el Mahayana maneja preferente el lenguaje sánscrito y los Vajrayanas manejan preferentemente el lenguaje tibetano, ¿no? Que son los tres grandes lenguajes que se manejan en el budismo. ¿Aguantan otro ratito? ¿Sí? Pues pónganse cómodos porque así les voy a hacer las charlas van a ser charlas, ¿eh? No se agarran así como hay que enseñar, son como pláticas. ¿Podría repetir el lenguaje de Arat? Pali. El Arat pertenece a los theravadistas, lenguaje Pali. Los Mahayanas son bodhisattvas, lenguaje sánscrito. Y los Vajrayanas, Mahasiddha, lenguaje tibetano. De preferencia, ¿eh? Son los lenguajes. De hecho, son los tres lenguajes que maneja el budismo: Pali, sánscrito y tibetano. Nosotros manejamos los tres, chacoteamos con los tres lenguajes. Nomás para complicarles más la vida. A pesar de todas las diferencias de las escuelas, de los diferentes países que están en esas tres escuelas, de los diferentes fundamentos de las enseñanzas que tienen las tres, tenemos algo en común en todas las escuelas. Y son dos que cada uno de ustedes tiene que ser muy consciente que nomás son lo único que nos une a todos los budismos. Así deberíamos de hablar, es más, budismos. Porque no hay budismo, hay budismos. Es las 4 nobles verdades y los famosos 4 sellos de la realidad, que es lo que quiero ya terminar esta primera charla. Si tú te hicieras la pregunta, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es? ¿A qué viene este curso? ¿Qué es el budismo? ¿Qué podemos decir que es el budismo? Te podríamos contestar, pues el budismo es el postulado de las 4 nobles verdades y la idea de los 4 sellos de la realidad. De ahí en adelante los budismos ya se separan. Cada quien tiene sus interpretaciones, tiene sus enseñanzas básicas diferentes, tiene sus ritos diferentes, tiene su vestimenta diferente, pero todos tenemos estos 2 factores comunes del budismo. Ahora sí podemos hablar en genérico budismo. Las 4 nobles verdades surgen cuando Siddhartha Gautama, el Buda, a los 35 años, se sienta en lo que hoy llamamos el árbol de Bodh Gaya, se sienta ahí abajito de ese árbol y logra la iluminación. A ver si también más adelante podemos hablar un poquito de lo que es la iluminación. Y cuando logra la iluminación, Siddhartha Gautama a sus 35 años, o sea, no era muy jovencito ya para la edad, para aquel tiempo ya 35 años ya era una persona ya de mucha vida. Cuando lo primero que se le aparece en esa mente iluminada son las famosas 4 nobles verdades. Los seres humanos, por siglos y siglos, hemos querido liberarnos del sufrimiento. Todos tus impulsos de vida, tus impulsos cotidianos de vida, están dirigidos para liberarte del sufrimiento. ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres estar bien? ¿Quieres sentir bienestar?
quieres que tus seres amados y queridos estén sanos, estén contentos, no tengan hambre, no tengan frío, no tengan calor, no se enfermen, logren sus deseos, logren satisfacer sus necesidades, sus intereses. Todos los seres humanos, desde que somos seres humanos, hemos buscado felicidad. Y al mismo tiempo hemos buscado escapar del sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento. No nos es nada agradable el sufrimiento. Nos choca, nos enfada, nos enoja, nos frustra, nos deprime la experiencia del sufrimiento. Y dice el Dalai Lama, en muchas de sus enseñanzas, en muchos de sus textos, que esto es lo que nos identifica a todos los seres humanos. Desde el peor enemigo que tú tienes, hasta el mejor amigo que tú tienes, todos buscamos la felicidad y todos buscamos no sufrir. Y el Buda, Siddhartha Gautama, cuando se ilumina abajo del árbol Bodhi, se da cuenta de eso. Se llama la primera noble verdad, cuando el Buda se da cuenta que sufrimos. Y es muy curioso porque en todas las enseñanzas del Buda, el Buda nunca dice yo sufro, no lo personaliza el sufrimiento, sino que el sufrimiento es una experiencia, podríamos decir, natural a nuestra presencia en esta tierra que le llamamos la tierra del samsara. El Buda dice sufro, no dice yo sufro, sino experimento sufrimiento. Hay sufrimiento. Y aquí hay que entender muy claramente esta primera noble verdad, y son nobles porque son dignas y son verdades, le llamamos la primera noble verdad. Cuando él entiende que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida común, cada uno de nosotros podemos ser testigos de esto, hay mucho más sufrimiento que felicidad. Tendemos a sufrir más que a no sufrir. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero lo más importante es que así es esto. No hay manera, acá hay uno libre, si quieres. No hay manera. Por cierto, las personas que están en el suelo, que seguramente se van a cansar, si ya está cansado, se pueden ir allá atrás, así pueden hacer una silla y jueguen un poco entre silla y suelo. Silla pueden estar. Ya si toman una silla, pongan algo de ustedes ahí en la silla para que ya no se las quiten. Pero no se forcen en el suelo, porque nosotros no somos personas que vivimos en el suelo, nosotros vivimos en silla. Entonces, no te forces y ya te sientes incómoda, levántate y te vas a una silla. Allá hay sillas suficientes para todos. Y pones una cosita tuya ahí, nomás para que no te la hagan. Nomás pongan las sillas en orden como están ahorita. Bueno, como estaban. No está bien, no importa. La idea de la primera noble verdad es que nosotros tenemos tendencias a experimentar más experiencias de sufrimiento que a experimentar más experiencias de felicidad. Así es, ¿eh? Y yo les recomiendo realmente, porque sí hemos platicado con mucha gente de este tema, ya no le busquen más rollo al sufrimiento. Nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestra sociedad, todo está inclinado más a sufrir. Y no decimos que la vida es sufrimiento, ¿eh? Decimos que la vida se sufre más que tener experiencias de felicidad. Es una verdad. Hay muchas clasificaciones. El budismo lleva siglos y siglos analizando el sufrimiento. Hay varias clasificaciones del sufrimiento. La que se presenta en esta primera noble verdad se llama los 8 factores del sufrimiento. Se las voy a recitar rápidamente, no las voy a ver. De hecho, hace
Pues la semana pasada, ¿no? Tuvimos un retiro en Tepoztlán sobre estas 4 nobles verdades. Todo un fin, viernes, sábado y domingo dedicados a estas 4 nobles verdades. Pero se habla de los 8 factores del sufrimiento, que es el nacer. Hasta ahorita han nacido billones y billones y billones de personas, de bebés, y todos nacen o nacimos llorando, y todavía no han nacido un solo bebé muerto de la risa. No ha nacido. No ha nacido, que sea un bebé así de todo eso, y ya llega el Samsung. Ya estoy aquí otra vez. Llevo 1000 millones de veces donde nací, de aquí está bien. Todos nacemos llorando. Qué curioso, ¿no? Y el cura dice, el nacer es sufrimiento, lo cual es todo. Después viene enfermar. Todos nos enfermamos. Aunque seas vegano, te bañes a las 3 de la mañana con agua helada, corras 5 horas diarias, compres champú de, ¿cómo se llama?, natural y todo, te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Todo nuestro cuerpo está hecho como muy fácil de nos enfermar. Y cuando nos enfermamos, pues no es nada agradable, ¿verdad? O eres muy feliz cuando te enfermas. Somos muy infelices, porque te duele el estómago, la cara, vomitas, salen mocos. Todos envejecemos. Todos estamos envejeciendo. Cada día que pasa es un día que nos estamos acercando a nuestra muerte, a nuestro envejecimiento. Todo nuestro sistema con los años empieza a colapsar. Tú puedes ver que ahorita no puedes hacer cosas que hacías hace 15, 20 años. Te das cuenta que si hacías 2 horas de ejercicio ahorita, si llegas a uno, te aplauden. Porque ya, todos vamos colapsando. Nuestro rostro se va arrugando, nuestro sistema circulatorio, nuestros huesos complicándose, hasta que llega el 4º factor de sufrimiento, que es la muerte. Y para nosotros, la mayoría de la muerte, pues es una experiencia de mucho sufrimiento. Y más si no nos preparamos a ella, ¿no?, como acostumbramos aquí en Occidente. En el budismo le damos mucha importancia a la muerte, no porque nos gusta, no porque seamos masoquistas, sino porque sabemos que va a ser un evento que es inevitable, que lo vas a sufrir, y que tenemos que prepararlo para que sea lo menos traumático y que tengamos capacidad de responder de mejor manera a ese momento de la muerte para tener un mejor renacimiento posible. Estos 4, nacer, enfermar, envejecer y morir, les llamamos los sufrimientos inevitables. Ahí, aunque te pongas botox y cirugías como el Irma Serrano, que en paz descanse, no hay manera. Pero después vienen otros subtipos de sufrimientos que son más curiosos. No son tan reales como estos 4, son más mentales, subjetivos, que es, 5, sufrimos mucho por cosas que deseamos y no tenemos, ¿va? Mucho sufrimos. Quiero esto, necesito lo otro, y trabajas, y ahorras, y pataleas, y chillas, y te cortan. Te mandan por un tubo. Tantas cosas que deseamos. O quieres comprar ese carro y ahorraste y no sé qué, y ¡pum!, salió un gasto en el hospital aquí hay el hospital carísimo. Ángeles, el Ángeles Puebla. Y ¡pum!, se va una tía al Ángeles Puebla y salió 700, casi 1 millón de pesos en operaciones, y tú tenías tu dinerito para tu viaje al Tíbet, que me quiere el Tíbet, y se va tu dinerito para allá y ya no te vas. Y sí, se va. Y estás entre el egoísmo y el amor a tu tía, y estás ahí, y te deprimes y compras. No, sí,
Pero ¿cuántas cosas no pasan por más que quieres que pasen? Sufrimos mucho. Y después, sexto, sufrimos mucho por cosas que tenemos y amamos y perdemos. Básicamente, cuando se nos mueren personas que amamos, cuando te tienes que ir de una ciudad que quieres, que estás muy feliz en esa ciudad, y por angas o mangas te tienes que ir de esa ciudad, te vienes de Cancún a Puebla, estabas feliz ahí en la playa y sacabas tus fotos en el Face ahí en la playa de bikini y todo. Y pues estás aquí en Puebla, ni modo que te pongas de bikinis ahí en la pirámide de Cholula. Bueno, y perdemos trabajos, perdemos amigos, amigas, no solamente que se mueren, sino porque nos peleamos con ellos, por malentendidos, nos peleamos con parientes. Muchos de ustedes seguramente no le hablas a un tío, a un primo, una prima, a un hermano, muy posiblemente estés peleado, no le hables, tienes años que has perdido esa relación. Y después sufrimos mucho por el simple hecho, este se llama sufrimiento de lo condicionado. Por eso el hecho de vivir. O sea, no hay una causa. Esta causa la trabajaron mucho en la época de los 60, 70, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, cuando en Francia desarrollaron toda la filosofía existencialista. Y ellos decían con mucha, aquí era muy coherente lo que es la filosofía budista de las 4 nobles verdades, de que hay un sufrimiento muy sutil en el ser humano por el solo hecho de vivir. O sea, no hay una causa que tú digas, por esto estoy sufriendo. Por el solo hecho de vivir estamos sufriendo. Cuerpo, sentimientos, emociones. Después viene la segunda noble verdad, que se llama causas del sufrimiento. Y aquí hay un gran debate entre las diferentes, cada escuela tiene sus diferentes ponderación de los theravadistas. Dicen que sufrimos porque desarrollamos deseos. Es decir, una apetencia, una lujuria, una aferramiento, una codicia a los objetos que creemos que nos van a hacer felices. Los Mahayanas dicen que sufrimos por ignorantes, es decir, porque no interpretamos correctamente la realidad. Y básicamente no interpretamos correctamente la realidad porque nuestros apegos y aversiones, es decir, nuestras emociones de codicia y nuestras emociones de odio distorsionan los objetos que odiamos y distorsionan los objetos que deseamos. Entonces los Mahayanas dicen que la causa de nuestro sufrimiento principalmente es la ignorancia. Y los Vajrayanas postulan que nuestro sufrimiento surge básicamente por la creencia de que existe un yo, por la creencia de que existe un ego, o un yo con mayúscula, o un yo supremo, que lo postulamos como lo más importante de nuestra vida y como lo más que nosotros debemos de cultivar y de cuidar. ¿No? Le llamamos ego o yo con mayúsculas. Y ahí es un debate y es un constante diálogo entre las 3 escuelas. Claro, las 3 escuelas postulan las 3 causas de sufrimiento, ¿no? Nomás que la escuela theravadista le da más ponderancia al deseo, la escuela mahayana le da más ponderancia a la ignorancia, y la escuela vajrayana le da más ponderancia al yo como causa de sufrir. Esto es muy importante porque si ustedes se acercan al budismo o ya son budistas, tienen que conocer cuál de estas 3 causas es la que más te hace sufrir.
tus deseos, o porque no entiendes ni madres, o porque te crees el centro del universo. Ese es asunto de cada uno de ustedes ya. ¿Por qué tenemos que saber lo mejor posible cuál es nuestra, podríamos decir, cuál es nuestra causa fundamental de sufrimiento? Porque sabiendo cuál es la causa fundamental de tu sufrimiento, puedes tú cultivar el antídoto que origina el sufrimiento. Mientras no conozcas tus verdaderas causas del sufrimiento, no nos vamos a poder superar ni vamos a poder eliminar ese sufrimiento si no conocemos sus verdaderas causas. Es como si te enfermaras de gripa y te fueras a la farmacia y te compraras pastillas para la diarrea. Por eso a veces, por más que nosotros queremos liberarnos del sufrimiento, no nos liberamos del sufrimiento porque no conocemos las causas reales y andamos buscando soluciones que no son soluciones reales a las causas del sufrimiento. Tienes que conocer tu causa real del sufrimiento para aplicar el antídoto correcto a esa causa del sufrimiento. ¿Cuál es el antídoto? Ahora me voy otra vez para atrás. ¿Cuál es el antídoto para el sufrimiento de los deseos? No desear nada. No desear. A veces se dice no desear. Se dice a veces desapego. Pero el desapego desgraciadamente tiene una, como si tiene una versión de que no me importa, ¿no? Cuando nos decían nuestros papás, desapégate de eso. No, desapégate de tu carro, ya no lo laves todo diario ni nada. No, el antídoto contra los deseos le llamamos nosotros liberación. En sánscrito se llama niroda. Es decir, ser libres de los condicionamientos que previamente hemos desarrollado con los objetos de deseos que tú crees que te van a dar felicidad. Y que son objetos que, por cierto, nos quitan mucha libertad. Objetos o personas. Sí, cuando hablamos de objetos, gracias Raúl, cuando hablamos de objetos hablamos de 4 cosas: de personas, objetos como cosas, hablamos de lugares y hablamos de hechos. Por ejemplo, puedes ser tú una persona muy apegada a los viajes. Ay, no viajé este año de la pandemia y se me destruyó mi vida. Apegados a los viajes. Hay mucha gente que los apegos son toda la historia. Pero le llamamos, más que desapego o más que no deseo, le llamamos liberación. Liberarte del dominio que hacen de nosotros nuestros objetos de apego, que son objetos de deseo, obviamente. El antídoto, del punto de vista mahayana, el antídoto contra la ignorancia como causa de sufrimiento se llama sabiduría. Le llamamos prajna. Y sabiduría aquí es inteligencia. Tienes que ponerte a estudiar. Miren, no hay otra manera de dejar de ser estúpidos. Tienes que ponerte a estudiar. Y no te estoy hablando de estudiar aquí en la universidad, ¿cómo se llama? UTLA. No, tienes que ponerte a leer libros, a escuchar conferencias, a venir a cursos, a ir a retiros, a conectar con maestros, a estar tu mente ágil, conceptuales, entendiendo categorías, creando. Tenemos que estar más comprometidos con la inteligencia. Un gran problema que tenemos ahora es la inmensa ignorancia que ahora hasta se apremia y se aplaude, principalmente en los políticos. ¿Vale? Le dan beca. Hasta becas les dan. No es beca. No, es un problema muy grave la ignorancia, muy grave. Compren libros. Hay ahora, si usan internet, en nuestra página les ofrecemos todo nuestro equipo de trabajo ahí. Tenemos 600 libros en PDF que entran a nuestra página a literatura. Hay literatura, piquen donde dice libros budistas, tiene 600 libros. Le pican donde dice sutras y sastras, tienes otros 500 enseñanzas del Buda.
ya no hay pretexto para no leer. Dejemos un poquito, eso lo estábamos platicando ayer un poco, dejemos un poco ya los celulares, las redes, y realmente volvamos a esta práctica. No hay antídoto para destruir nuestra ignorancia más que nuestra propia inteligencia. Y por lo que yo veo, todos ustedes aquí están completamente con los recursos y capacidades para desarrollar sus inteligencias lo máximo posible. Y yo hicieron que leas 5 o 6 horas diarias, pero por lo menos media hora. 30 minutitos que le des a... 30 minutos lees que 15 páginas, 10 páginas. Y es bueno. Si lees 10 páginas diarias, mira, estás leyendo a la semana 60 páginas, descansando el domingo, que es la carne asada. ¿No? Al mes estás leyendo 60, 120, 120, estás leyendo 240 páginas. Al mes ya leíste un libro. Al año ya leíste 12 libros. Y trate que los libros sean buenos, de autores reconocidos, que te dejen... No hay otra manera. No hay otra manera. Y el antídoto contra la causa del ego bagrayana, que es el yo, o el ego, se llama amor y compasión, que son la medicina más poderosa que tenemos contra el egoísmo, contra la egocentricidad y contra lo que llamamos nosotros el ensimismamiento. El estar pensando nomás en uno, mis cosas, yo creo, lo mío, yo digo, yo opino, yo. Con esta ideología del yo-yo, el antídoto más poderoso que tenemos se llama, en sánscrito le decimos meta, al amor bondadoso, y karuna, a la compasión. El amor o meta está conectado con la felicidad, el deseo de que los seres sintientes y tú mismo, el autoamor y el amor al prójimo está conectado con el deseo de crear causas y condiciones de felicidad. En cambio, karuna, que es compasión, está conectado con el sufrimiento, con el deseo de que, o la autocompasión, con el deseo de que yo deje de sufrir, y la compasión con el deseo que las personas que me rodean o los seres sintientes dejen de sufrir. El amor se conecta con la felicidad y la compasión se conecta con el sufrimiento, que son los antídotos más poderosos contra el ego y contra el yo. La tercera noble verdad se llama cese del sufrimiento. Eso es lo que llamamos Nirodha precisamente. Y básicamente es la siguiente idea que es muy importante de las 4 nobles verdades. Bueno, esto es para la segunda charla. Básicamente la tercera noble verdad tiene una hipótesis muy interesante. Que yo cada vez que leo estas 4 verdades le saco jugo y le saco jugo. Es casi infinito esto. Miren, para los que están escuchando por primera vez esto, y para las personas que ya lo han escuchado, pues nomás para reafirmarte, la idea del budismo es que el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Es un fenómeno exógeno a nuestro ser, a lo que verdaderamente somos. Sufrimos porque hay un error. Sufrimos porque el sufrimiento es una enfermedad que adquirimos. Adquirimos a través de los deseos neuróticos, adquirimos a través de nuestra ignorancia y adquirimos a través de nuestro egoísmo. Si el sufrimiento, fíjense la idea del budismo, esta es la idea, podríamos decir, más genial del budismo. Si el sufrimiento fuera parte de tu naturaleza, no te lo podrías quitar nunca. Así como tú no le puedes quitar a la naturaleza del fuego quemar, ni le puedes quitar la naturaleza del agua mojar, o no le puedes tú quitar al viento su naturaleza de mover las hojas de los árboles. Así que también tú te puedes dar cuenta que el sufrimiento no es parte de tu naturaleza. Nuestra naturaleza es ser personas
bondadosas, claras y abiertas y luminosas. La tercera noble verdad, el Buda cuando está iluminándose, se da cuenta que el sufrimiento es un invento de tu mente, de nuestras mentes. Esto es muy difícil de digerir para un occidental porque nosotros siempre hemos partido que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Y no solamente creemos que es parte de nuestra naturaleza, creemos que somos sufrimiento. ¿Verdad? Es una virtud. ¿Vale? Yo tengo una duda. Duda. Ajá. ¿Liberarte del sufrimiento es en la meditación cuando puedes advertir que no estás sufriendo? ¿O en qué momento un humano puede, así como nos decía que siempre está como algo, solo por el hecho de existir un cierto sufrimiento, cómo te liberas del sufrimiento? ¿En una meditación podría decirse? Muy buena tu pregunta, sí. La meditación tiene 9 niveles y le llamamos bhumis o yanas, se llama. Se supone que en el 8º nivel ya logras liberarte del sufrimiento. A esa liberación del sufrimiento meditativo le llamamos upeksha. Es decir, cuando logras una inmensa, tanto intelectual como emocional e intuitiva, estado de ecuanimidad de tu mente. Y te liberas tanto del sufrimiento como de los placeres lujuriosos, de los dos extremos. Ese es el 8º nivel. Y se supone, esa es la meditación, pero se supone que cuando nosotros logramos desintoxicar nuestra mente de las emociones destructivas, también logras lo que podríamos llamar un estado mental. Nosotros en general somos felices, no nos hagamos. Tú ahorita en la noche vas a llegar a tu casa y vas a encontrar tu casa y vas a abrir tu refrigerador con comida y vas a llegar a tu cama y te vas a acurrucar en una almohada, soñar. Y si vives en pareja o vives con familia, también dices, hola, buenas noches, ¿cómo te fue en el curso? Mira, aquí sobraron unas quesadillas que hicimos, tú que comiste ahí vegetalmente, unas carnitas aquí que hicimos. Somos felices. Pero nuestra felicidad es algo superficial y está muy condicionada. Cambia cualquier cosita. Que llegues a tu casa y ya no te fuiste todo el día y ya vamos a ver quesadilla y vete a tu barrio. Se te acabó la felicidad. En general sí somos felices, pero nuestra felicidad es una felicidad muy, muy débil y muy fácil de desaparecer. Así. La búsqueda de la felicidad en el budismo es una búsqueda de una felicidad de largo plazo y sustentable, hablando ecológicamente. Es una felicidad que no, es que esto es un poco así, pero es una felicidad que no depende de tu karma y no depende de tus condiciones. Es lo que llamamos nosotros la paz interna. Que sí se logra cuando llegamos a un nivel de desarrollo espiritual donde ya en nuestra mente ya no surgen emociones destructivas, pero tampoco ya no surgen pensamientos negativos. Le llamamos emociones afligidas y pensamientos perturbados. Ya no surgen. Y entonces ya ahí podríamos decir, ya empieza a surgir una mente feliz, una mente iluminada. La iluminación, por cierto, no es una experiencia mística, ¿eh? Olvídense de eso, o esotérica, o fuera de este mundo. La iluminación es un trabajo que hacemos en nuestro desarrollo espiritual para superar, destruir y disminuir nuestras emociones destructivas y nuestros pensamientos perturbados. Ese es el trabajo espiritual. Ese es el trabajo espiritual en el budismo. Voy a la tercera, no, de verdad, me falta la cuarta. Por favor. Decía que el sufrimiento no es de aquí, entonces ¿de dónde viene? No es nuestro.
Viene de tus deseos neuróticos, obsesivos sobre los objetos que tú crees que te van a dar felicidad. Vienen de tus confusiones e ilusiones mentales que te haces sobre la realidad, que nunca la interpretamos bien, y vienen fundamentalmente por estar uno completa y absolutamente absorbido y ensimismado en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos y en nuestras propias necesidades. De esos tres. ¿Cuál viene más? Depende de cada uno de nuestros karmas. Unos sufrimos más por unas cosas, otros sufrimos más por otras cosas. ¿Cuándo se originó eso? Nosotros no tenemos una teoría de Adán y Eva. No sabemos. ¿Cuándo empezó cuándo empezó estos deseos lujuriosos, neuróticos, obsesivos? ¿Cuándo empezó la ignorancia en el ser humano de comenzar a ver las cosas tan mal, tan chuecas, tan absurdas, como cuando ves las cosas tú cuando te enojas con el mundo y crees que todo el mundo es, cuando tú estás en una emoción negativa, si estás llena de celo o enojada o lleno de frustración o lleno de ira, ves a todo el mundo insoportable, asqueroso, etc. ¿Cuándo empezó que es pura proyección de tu emoción, obviamente? Y al revés, cuando te sientes muy feliz y completamente te sacaste el melate, ¿no? 10 millones de pesos me gané y te sientes el centro del universo y todo es hermoso y todo es bonito, mira el sol y el popo ahora no hizo nada, no sacó ceniza y qué bello se ve con su nieve, distorsionando la realidad. ¿Cuándo empezó? No sabemos, no nos importa. Nos importa que ahí está eso y que tenemos que trabajar contra eso para liberarnos de esas condiciones, de los deseos neuróticos, lujuriosos, de nuestra ignorancia y de nuestro egoísmo. Otras religiones sí tienen orígenes. Al Buda no le interesaba eso. ¿Por qué se origina? ¿Te va a servir para liberarte? ¿Te va a servir para disminuir tu sufrimiento, saber dónde vino? Si sabemos nosotros de dónde vino el COVID, vamos a saber ahora sí liberarnos del COVID. Si fue un pinche chino ahí que se le ocurrió meterse en un laboratorio, no sirve de nada. En el sentido de decir también cómo funciona el COVID, cómo está su ADN, pues no sé, los biólogos y los químicos sabrán de esto. Y eso es lo que nos importa. ¿Qué ganamos? ¿Saber dónde? Sí, pues sí, podríamos ganar, vamos a castigar ese laboratorio, pero no nos ayuda nada en liberarnos de la enfermedad del COVID. Eso se lo digo con todo corazón para que no desperdicien energía y tiempo en buscar cosas que no te van a ayudar en nada en tu camino espiritual. ¿Cómo es buscar el origen? O como le preguntas a tu papá, mamá, ¿para qué me trajiste al mundo? ¿Te va a ayudar para algo eso? Que te digan tu mamá, porque no tiene nada que hacer. Que posiblemente sea por eso. No sea, está vacilando. Hay que dedicarnos, nuestra práctica espiritual es dedicarnos a crear una mejor persona, una mejor versión persona de ti y de los demás. Había dicho de los 8 factores del sufrimiento, creo que te quedaste en el séptimo, te quedaste en el simple hecho de sufrir. Digo, perdón, por el inherente a la vida, ¿no? Me volé uno. El 8. Creo que sí. Bueno, o dijiste sí. Es que todavía no estoy iluminado. Todavía la cajeteo de vez en cuando. Era... Nacer. ¡Ay! Muy importante el octavo, que es el séptimo, ¿eh? Tener cosas, gracias, tener cosas que tenemos y no quieres. ¿Qué tal esa, eh? Tener cosas que tenemos y no quieres. Al vecino que te pone a las 3 de la mañana las rancheras, al hermano o la hermana mayor que se la pasó agarrándote a patadas toda tu infancia, al jefe o jefe de familia que te hace trabajar 12 horas diarias. ¿Cuántas cosas
hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, flacos que quieren ser gordos, gordos que quieren ser flaquitos, altos que quieren ser chaparros, morenos que quieren ser güeros, güeros que quieren ser morenos. Es un desastre. ¿No se dan cuenta de eso? ¿No se dan cuenta del desastre que somos los seres humanos? Al tener personas que no quieren su apellido y quieren cambiarse de nombre. Sufrimos mucho por cosas que tenemos y no queremos. Quizás eso nos hace sufrir más todavía de las cosas que amamos y perdemos, ¿eh? Porque las cosas que no quieres y las tienes, pues las sigues teniendo. Cuando nos da cáncer, cuando tenemos un accidente. Sí, gracias por que fijaros. Sí, me faltó eso, muy importante. Y por último, para unos 5 minutos de descanso y hacer una meditación antes de irnos al refrigerio. La cuarta noble verdad se llama el noble óctuple camino. Y es cuando, si postulamos que el sufrimiento no es de nuestra propia naturaleza, y la puedes tú postular el sufrimiento como una enfermedad. Cuando a ti te da una enfermedad y descubres las causas de la enfermedad, espero que el doctor te dé las medicinas correctas para atacar esa enfermedad, ¿va? El cuarto noble, la cuarta noble verdad es exactamente la terapia que necesitamos nosotros para poder liberarnos del sufrimiento, el camino que necesitamos. Y este camino se llama noble óctuple, óctuple quiere decir 8 factores. Ahora sí no se me pasa, o ahí me corrige. Se trata de una estructura, de un modelo que utilizamos en nuestra práctica. Esto es pura práctica ya. Un modelo, un sistema para liberarnos del sufrimiento, para lograr el Niroda famoso. Empezamos con, y se llama, todos traen el apellido de correcto, se llama tener una visión correcta, una visión de la realidad correcta. Esto lo vamos a platicar también más adelante. Tener un pensamiento correcto. ¿Qué es correcto aquí? Esto es muy importante. Correcto quiere decir aquí que esté empatado con el deseo de la felicidad y con el deseo de dejar sufrir. Es decir, tener una visión correcta que sea coherente con la felicidad y con la liberación del sufrimiento. No le voy a hacer toda esa frase porque me va a quedar sin voz. Segundo, tener pensamientos o motivaciones correctas, tener o realizar palabras o conceptos correctos, realizar acciones o hechos correctos, tener un modo de vida, un modo de sobrevivir correcto, tener un manejo correcto de nuestra energía, de nuestras capacidades, lograr cultivar correctamente una concentración o samadhi, le llamamos, el logro que vamos a hacer ahorita después del descansito, lograr una concentración correcta o un estado mental estable, pacífico. Y el octavo es, le llamamos vipassana, que es tener un correcto análisis de la realidad, una visión correcta de las cosas, que le llamamos vipassana. Al séptimo le llamamos samatha, al octavo le llamamos vipassana. Y esos son los 4, podríamos decir, consejos que nos heredó Siddhartha Gautama para poder liberarnos del sufrimiento. No se trata de ir desarrollando uno por uno, se trata de trabajar los 8 al mismo tiempo. Hay otros caminos, pero este es el camino, podríamos decir, dominante. Bueno, vamos a preguntas o comentarios. Pueden ser comentarios, pero no tienen que ser preguntas. ¿De alguien? ¿Me los puede repetir una vez más? ¿Los 8? O los del 3 al 6. Pues del 1 al 8. A ver, ahí van otra vez. Es visión correcta, pensamiento correcto,
palabras correctas, acciones correctas, modo de vida correcto, esfuerzos correctos, atención plena o sámata, y análisis o investigación correcta con vipassana. ¿Sí? Sí, lo lograste apuntar. Se llama el noble óctuple o noble óctuple sendero. Muy bien. Pues ya platicamos de las 4 nobles verdades. ¿Algún comentario o duda al respecto? Sí. Yo tengo una pregunta. Hubo una parte donde nos dijo que si buscábamos el origen, pues nos iba a ayudar a encontrar la solución. Pero al mismo tiempo nos dice que buscar el origen también no tiene como mucho sentido porque gastas energía buscando el origen. A ver, no, es que en la primera plática era buscar la causa. La causa. No el origen, la causa. O a ver, es que hay 2 orígenes. El origen como causa y el origen histórico que produjo ese fenómeno. Cuando yo te digo, busca las causas de tu sufrimiento, no es que te tienes que ir hasta atrás, porque los seres humanos sufrimos hace 100,000 años, que no. ¿Cuál es la causa? ¿Tus deseos, tu ignorancia o tu egocentrismo? Ese podría llamar el origen como causa. Y hay un origen, como Adán y Eva, ¿no? Para los cristianos, por ejemplo, el origen del sufrimiento, el origen del sufrimiento es que Eva le mordió a la manzana y la manzana le dio conocimiento y le dio penita en enseñar sus cositas y ahí empezó el pecado, ¿no? Nosotros no tenemos ese origen. Este es el origen del origen. ¿Sí? Entonces no se puede entender. ¿Sabes que como puso el ejemplo de, por ejemplo, por qué nací? Es el origen mío, por decir un ejemplo. Y usted hizo incluso el comentario, ¿no? Así de, pues no tenía nada que hacer. Entonces, sí, eso no nos sirve de nada para poder sanar, por decir un ejemplo. Entonces, ese era como mi choque. Pero sí entendiste la diferencia. Sí. Perfecto. Gracias. No, así. ¿Alguien más? Para descansar unos 5 minutitos. Bueno, vamos a descansar el refrigerio es a las 12:30, ¿no? Podemos hacer los 12:40. Vamos a descansar unos 10 minutos. Por cierto, las reglas. Sanitarios para mujeres aquí arriba. Para los hombres, que somos absoluta minoría, es acá abajo, ¿ok? Recuerden que cuando salen hacemos nuestra reverencia, por favor, pequeña. No, si le quieres dar bien, hazlo. Pero bueno, con que hagas esto más que suficiente. Y cuando entres, dejamos los zapatitos afuera. Y antes también y dejamos nuestro lugar lo más ordenado posible. No dejen cosas tiradas, no dejen texto, por cierto, en el piso. Todo se deja arriba, por favor. Y dejamos todo ordenadito y nos vemos en 10 minutos aquí, por favor.